Ya ustedes han tenido un mes de vacaciones en ese mes, por lo menos me imagino, que han estudiado, que han leído. Pero si no lo hicieron, pues estamos en desventaja. Como yo le decía a los demás grupos, estamos en el Perú y nos hemos acostumbrado a ciertas cosas. Mañana lo hago, no pasado, porque si estuviéramos nosotros en otro país, ¿dónde podría haber nacido usted? En Chile, no, muy poco. ¿Dónde? Inglaterra, Suiza, Alemania, Francia. ¿Usted cree que van a tener la misma participación? No, porque estamos en una desventaja tremenda en la educación universitaria y porque se siguen todavía los patrones de hace años y no cambian. Hace 10 años que yo le propuse al decanato y al rector cambiar la metodología. Oiga, llegaron un grito al cielo. En esos países desarrollados no hay clases teóricas. Usted viene hoy día, se matricula y le dan 5 o 10 libros y mañana viene leyendo de la página 1 a la 200 aprendido para evaluación. El autoaprendizaje en alumnos es el mejor método que puede tener el ser humano. No hay que esperar que me den una clase teórica. Esta clase teórica, si ustedes ya lo hubiesen revisado con sus compañeros que han llevado el curso, pero nadie lo revisó, o alguien levante la mano que ha revisado la clase. Ha revisado miembro superior, miembro inferior y cuello, que el promedio de esa unidad debe ser ventajoso, porque las demás unidades son complejas. Nada, ¿sí? Estamos en el Perú, alumnos. Nos acostumbramos a ser subdesarrollados. Eso no puede ser, eso tiene que cambiar en la mentalidad del alumno. Así que la primera muestra va a ser el miércoles que los evalúe. Y el alumno en la mesa de disección va a tener una participación. En cuanto a la evaluación, por ejemplo, yo mañana, usted está en la mesa 1, le doy el número y le digo, pínteme todos los músculos de la cara ventrolateral o ventromedial o posterior. Me va hablando de los músculos, me va hablando de la función, me va hablando de la inervación y me va hablando de qué posibilidades podríamos tener frente a una lesión nerviosa. Estamos aplicando los conocimientos anatómicos al campo clínico. Y eso va a ser en todos los segmentos. Cada uno de ustedes tiene una nota cada día, que sumados son su promedio de práctica. Si usted se jala el primer día, segunda práctica, la tercera, tendrá pues desaprobado el segmento. Y aquí no hay que mañana lo evalúo, no. Al menos yo tengo la particularidad de ser drástico en la evaluación. Los que han llevado el curso saben cómo los evalúo. Así que, no sé, les va a faltar horas para estudiar. No lo han hecho en un mes, se dedicaron a hacer otras cosas, menos a la responsabilidad de estudiar. ¿Sí? ¿Estudió usted? A ver, ¿cómo se hace el método de la disección? ¿No estudió entonces? A través de cortes. Anatomía entonces es el método de estudio del cuerpo humano a través de un método que se llama la disección, cortes que van a ir siguiendo los planos de disección, piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculos, vasos, nervios, huesos y articulaciones, dentro de una misma región. Por eso es que la anatomía que estudiamos ahora se llama anatomía regional, porque va a ser en regiones. ¿Habrán otras anatomías? Por supuesto que sí. Dentro del estudio anatómico tenemos que mirar pues las regiones como la extremidad superior, miembro inferior,
cabeza, cuello, tronco, sistema nervioso, pelvis, abdomen. Y en esas regiones yo tengo que tener elementos que van a estar divididos de acuerdo a algunos planos que intersectan a los órganos. Por ejemplo, el plano sagital. El plano sagital es un plano vertical, pero tiene que tener un punto de referencia el plano sagital. ¿Cuál será? ¿Alguien ha leído? ¿Leí? ¿Cuál? La sutura entre los dos huesos parietales. La sutura interparietal crea una línea que se llama plano sagital, sutura sagital. ¿Entendido? Yo preferiría que atiendan, que interpreten lo que estamos hablando. Escribir es pérdida de tiempo, todo está en los libros. Te puedo regalar más de 500 libros que tengo ahí, si me lo estudian. Yo cuando fui alumno nunca utilicé un cuaderno, ni un lapicero, nada, solamente para firmar. Tiene el aprendizaje que ser práctico, alumnos. Yo tengo que aprender, si no entiendo la teoría, tengo que hacer un esquema, un dibujo, entender lo que me está diciendo el libro, interpretar el conocimiento y grabarlo, porque si no lo grabo, mañana voy a tener problemas cuando yo tenga una evaluación con mi profesor en mi mes. Todos los profesores no tienen la misma metodología. Posiblemente yo sea el más intenso en la evaluación. Por eso que todas las mesas que yo voy a evaluar, nadie se va a escapar. De la 1 a la 8 o de la 1 a la 9. ¿Entendido? Entonces, habrá otro plano que también es vertical, pero ya no está en el sentido sagital, está en el sentido coronal. Habrá, igual que el sagital, huesos que demarquen la línea del plano coronal. ¿Qué dice, joven? La sutura coronal. ¿Cómo está formada la sutura coronal? Divide el lóbulo parietal del frontal. Parietales y Entre el frontal. hueso frontal que tenemos aquí y los dos huesos parietales hay un punto, la sutura coronal. Entonces yo voy a trazar un plano vertical, pero ya no me divide al plano como el plano sagital, en derecho e izquierdo, sino que lo divide en un plano que está por delante, anterior o ventral, y otro que está por detrás, posterior o dorsal. Y ahí encontraré cavidades que ya lo vamos a ver. Y el tercer plano, dentro de los planos primarios, ¿no? Porque estos son planos principales o primarios, y a través de ellos habrán planos múltiples en el mismo sentido, ¿no? Que son secundarios al plano, es el plano transverso. También tiene que haber un punto de referencia para el plano transverso. ¿Cuál será? Ahí, la cicatriz umbilical. Todo lo que está por arriba de la cicatriz superior o cefálico y todo lo que está por debajo inferior o podal. Entonces estos planos de referencia son importantes porque además de dividir al cuerpo humano va a ser posible que yo pueda aplicar términos, por ejemplo, anterior o posterior al plano coronal, superior o inferior al plano transverso, craneal y caudal, proximal y distal, por ejemplo, ya mirando la posición del cadáver, la posición anatómica o la posición en el ser vivo. Proximal, ¿cuál será? Pues la región del hombro, distal será la región de la mano o de los dedos, ventral, dorsal, superficial, profundo, interno, al borde medial del antebrazo, o externo o lateral al borde opuesto en el antebrazo. Muy bien, entonces vamos a ver de que esta parte de la anatomía no es la única. Anatomía hay muchas. Anatomía macroscópica, que es la que vamos a estudiar nosotros, pero dentro de ella va a ser una parte que corresponde a la anatomía regional. Anatomía microscópica, ya lo van a estudiar ustedes en su curso de histología. Anatomía del desarrollo
en biología, anatomía patológica, anatomía clínica, anatomía radiológica. Dentro de la anatomía radiológica antes se incluía un capítulo que lo dictaba con imágenes, ya eso pasó a otro curso, pero ahí se pueden observar pues, imágenes anatómicas, como por ejemplo esa radiografía de pulmones. Podemos mirar la trama broncovascular, podríamos dividir los lóbulos derecho e izquierdo, podríamos ver la silueta cardíaca, una radiografía simple de tórax, de abdomen, una radiografía de huesos, tomografías, cortes múltiples o resonancia magnética. Muy bien, entonces tenemos aquí la anatomía descriptiva que se usa para algunas escuelas, no para las aplicaciones clínicas en la escuela de anatomía y medicina, anatomía topográfica o anatomía regional, regiones, miembro superior, como habíamos dicho, miembro inferior, anatomía sistemática, sistema muscular, sistema esquelético, sistema endocrino, sistema nervioso. Son aplicaciones que no tienen relación como tiene esta anatomía topográfica. Relaciona cada uno de sus componentes dentro de una determinada región. Anatomía endoscópica a base de estructuras que son como fibras ópticas que permiten visualizar no solamente la parte final del intestino grueso, sino también la parte proximal del esófago, el estómago, el duodeno. La posición anatómica que nosotros vamos a mirar en el cadáver es una, pero hay una posición anatómica cuando hagamos la exploración clínica. Y hemos dicho que estudiar anatomía no es una anatomía muerta. Tenemos que en cada clase ir mirando la función de cada uno de los componentes. Posición anatómica, por ejemplo, vemos ahí en el esquema, es una posición en la cual el cadáver puede estar en el cúbito dorsal, los pies ligeramente separados y los brazos con la palma dirigido hacia adelante y el pulgar hacia afuera. Entonces, esa es la posición anatómica en el cadáver, lo vamos a estudiar, pero no es la única. Puede ser una posición de pie en un paciente que podemos explorar. Podrían haber otras posiciones, ya no de cúbito dorsal, sino de cúbito ventral o prono, el cúbito lateral, el cúbito dorsal o supino, que es la misma, la posición ortogneica, aquella posición que adoptan ciertos pacientes que tienen problemas respiratorios crónicos, la posición plegaria maometana o posición ginecológica, para la mujer o posición genopectoral para el hombre en el caso del examen de recto o de próstata. La posición semisentada o posición de Fowler para algunas eventualidades que podamos nosotros tener en el examen clínico. Esto es lo que estábamos hablando. Estos son los tres planos más importantes del cuerpo humano, los llamados planos primarios. El plano coronal, que ya lo habíamos señalado, es este que estamos viendo aquí en amarillo. Lo voy a cortar hacia adelante, anterior o ventral, hacia atrás, posterior o dorsal. El medio sagital, lo que está aquí en celeste, y el horizontal, el que está aquí en rojo. Entonces, estos son los planos primarios o principales. A través de ellos yo puedo trazar más planos paralelos a uno de ellos, paralelos al plano coronal, paralelos al plano sagital, al plano horizontal. ¿Y por qué lo voy a trazar así? Porque va a haber regiones que yo tengo que estudiar y tengo que demarcar. Podemos subir el plano horizontal a nivel de la región pectoral, por ejemplo. ¿Verdad? Podemos mirar el plano sagital paralelo a la extremidad interna de la clavícula, a la mitad, a la porción lateral del esternón, a la external medio clavicular, la clavicular medial, clavicular lateral, plano acromial, etc. Son múltiples planos en el mismo sentido. Entonces esto nos va a servir ¿para qué? Para orientar a los órganos que vamos a estudiar. Tenemos ejemplos de lo que podría ser un plano, ¿no?, paralelo a la línea vertical que hemos hablado, ¿no? Si este es el plano sagital, los parasagitales
divididos de acuerdo a la estructura frontal. No solamente en el plano de la vista frontal, sino también planos verticales que siguen la trayectoria, por ejemplo aquí, de la región axilar. La axila, que es un hueco, tiene un espacio anterior, aquí anterior, donde está el reborde del músculo pectoral mayor. Se llamará el plano axilar anterior. Punto de referencia, músculo pectoral mayor en su borde lateral. En la parte posterior encuentro otro plano, igual, ya está un poco más hacia atrás. Posterior hay otro músculo, lo estamos mirando aquí, que es el músculo dorsal ancho. Entonces el relieve del músculo dorsal ancho me va a dar este plano vertical que se llama el axilar posterior. Y el hueco de la axila es el plano que va a determinar, este central, que va a determinar el plano axilar medio. Entonces ya me cambia la nomenclatura de lo que habíamos hablado como ventral y dorsal, pero nos estamos mirando el esquema y esto sigue siendo anterior y esto sigue siendo posterior. ¿Entendido? Igual va a suceder en la región de la espina de las vértebras cervicales, torácicas, dorsales, paralelo al plano sagital y la vista posterior. Podemos trazar un plano sagital también en la parte del acromion, en la parte del borde espinal o del borde axilar del escápulo. Otros planos horizontales, como vemos ahí, a nivel, por ejemplo, del reborde de las crestas ilíacas, ¿no? A nivel de la primera vértebra lumbar, ¿no? Las torácicas más prominentes, C7, C4, C6. Podríamos trazar planos en ese mismo sentido, o podríamos hacer un mapa, ¿no? De las regiones, como vemos aquí, localizadas en la región del miembro superior, la región pectoral, la región deltoidea, la región axilar, la región abdominal, la región pélvica. Entonces, en cada parte que nosotros vamos a ir desarrollando en el curso, vamos a ir ubicando a estos órganos con estos diferentes planos. Los planos nos sirven también para ubicar, como habíamos señalado, ciertas estructuras. ¿Qué cosa es superior, cefálico o craneal? Viene a ser lo mismo. Aquí tenemos en el miembro superior, tenemos aquí superior o cefálico, por ejemplo, la cabeza del hombro respecto a la extremidad del miembro superior es superior, cefálico o craneal. En cambio, inferior, podálico o caudal viene a ser la extremidad inferior. Podríamos tener anterior o posterior, anterior o ventral, posterior o dorsal, de acuerdo al plano coronal que habíamos señalado. Y así podríamos jugar con términos como medial lateral, proximal distal, medial interno o externo. Cada una de estas estructuras, localizadas en cada uno de estos planos, nos van a diferenciar espacios. Por ejemplo, si yo tengo el plano, ¿no? Que va en el dedo medio de la mano, todo lo que está hacia adentro será medial, todo lo que está hacia afuera, lateral. Lo que está proximal en el miembro superior, habíamos dicho la cabeza del húmero, proximal al plano sagital, la parte distal, donde vemos aquí a las cavidades articulares del húmero, de la cabeza, que es la tróclea, ya será distal al plano sagital. Igual vamos a mirar allá qué cosa es periférico y qué cosa es central. Periférico será todo lo que está relacionado al esqueleto apendicular, miembro superior, miembro inferior. Y central será todo lo que está relacionado al esqueleto axial, como es la columna vertebral. Superficie o profundidad también está relacionado a los planos que vamos a ver en cada región. Por ejemplo, si yo miro la cabeza, el cuero cabelludo, ¿no? Luego tenemos al hueso, a las meninges y al final el tejido nervioso. Esto será profundo respecto a la superficie o profundidad de la región. Radial
o ulnar se refiere a la posición de los huesos, que van a cambiar durante el movimiento. Por ejemplo, si yo tengo la posición anatómica, esto siempre va a ser lateral, radial. Siempre el pulgar mira hacia afuera. En cambio, el cúbito, o llamado también ulna, va a ser siempre medial. Pero si yo lo cambio de posición, hago esto, ¿vieron? Ya hice un movimiento, cambio la posición, pronación y supinación. Ya no es ni radial ni ulnar, sino va a ser movimientos asociados al plano de movimiento. Región palmar o región plantar para el miembro superior y el miembro inferior, índice lateral del mismo lado que se está estudiando o contralateral del lado opuesto, porque hay lesiones que pueden ser señaladas del mismo lado o del lado contralateral cuando tenemos lesiones del tronco encefálico, de parálisis motora central o parálisis motora periférica. Los movimientos esos también son importantes aquí en los ejes del plano. ¿Qué cosa es flexión? Tendré que mirar cómo el plano anatómico se va a llevar hacia adelante. Los flexores, en este caso, son flexores del hombro. Todo ese movimiento podría ser flexores del codo, podría ser flexores de la mano, extensores del hombro, extensores del codo o extensores de la muñeca y mano. Entonces, movimiento de flexión-extensión en cualquiera de los planos siempre va a estar limitado a la presencia funcional, actividad muscular de cada uno de los componentes que ya vamos a desarrollar luego. Si yo alejo a la extremidad, lo estoy separando del plano medio, se llamará abducción. Si yo lo acerco al plano medio, será abducción. ¿Vio? Podría ser en los miembros superiores, podría ser en los dedos de la mano, podría ser en los ejes que corresponden a la extremidad inferior, cómo separar todo el miembro inferior o cómo pasarlo al plano medio. Igual va a suceder con otros músculos que tienen otra característica, porque no solamente hay flexores, aductores, abductores y extensores, sino que también hay movimientos de rotación medial hacia adentro o movimientos de rotación lateral. Entonces ya vamos a ver cómo tenemos que diferenciar cada uno de estos grupos cuando hagamos la secuencia de todos los músculos desarrollados en este miembro superior de la primera unidad. Igual vamos a tener que mirar los movimientos que hay en el pie. No son los mismos que hay en la cadera, no son los mismos que hay en la rodilla. En el pie y el tobillo vamos a tener que observar cómo los movimientos de la región del tobillo o la región subastragalina, debajo del astrágalo, pueden ser determinantes en las lesiones del tobillo, por ejemplo. Un tema del miembro inferior de seminario. Entonces, si yo voy corriendo, voy bajando las escaleras y mi pie se va hacia adentro, ¿ya? Voy a poner su pie hacia adentro en este momento y van a tener tensión en el lado lateral. Imagínense que ahí se cae, se van a romper los ligamentos del sector lateral, porque el mecanismo de fuerza se va a deber a un movimiento que ya es diferente, se llama inversión. Entonces, si yo tengo un movimiento de inversión, me puedo lesionar el ligamento del compartimiento lateral. Pero el ligamento es tan potente que no se lesiona, no se rompe. ¿Qué hace? Tracciona el hueso, que es el lugar de origen, y ahí se produce una fractura del malleolo lateral. El pie queda sin estabilidad lateral, rota, impacta el malleolo medial, el astrágalo, y me fractura el malleolo interno o malleolo medial. Mecanismo de inversión. Puede ser mecanismo de aversión, lo contrario. Usted va caminando, va corriendo, su pie se va ya no hacia adentro, sino hacia afuera. Se va a lesionar el ligamento del lado interno, el ligamento deltoideo. Lo abulsiona, lo tracciona, me produce una fractura del malleolo interno
el atrago queda sin contención, rota hacia afuera, estalla el peroné y me produce una fractura oblicua del malleolo peroneo. ¿Bien? Entonces es una mecánica que tengo que ver con esta complejidad que ya no es rotación, medial lateral, flexión, extensión, sino que se agrega movimiento solamente aquí en el tobillo, flexión y extensión, y en la subtalar o supratragalina, inversión y eversión. Diferente para los otros tipos de movimiento que ya hemos visto a nivel del miembro superior. Y hay una articulación que está señalada aquí, ¿no? Que es la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular corresponde a una articulación importante donde están los músculos de la masticación. Entonces yo puedo llevar la mandíbula hacia adelante, protracción, lo puedo llevar hacia atrás, retracción, ¿entendido? Lo puedo llevar hacia un lado y hacia otro lado, la reducción. O puedo dar movimientos entonces que tengan que ver con la actividad masticatoria, y ahí veremos qué músculos son los que hacen estos movimientos. Estudiaremos al músculo temporal, al músculo massetero, al músculo pterigoideo lateral o el pterigoideo medial. Entonces ya estamos hablando de actividad selectiva muscular sobre los movimientos de cada uno de ellos. Si miramos el plano coronal, vamos a ver con detalle cómo está dividido aquí en una cavidad anterior ventral, tóraco abdominal, y una cavidad posterior o final, donde está la médula final. Si yo veo la parte anterior, lo puedo mirar en este esquema, ¿no? Con esta línea que vemos aquí. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos una cavidad torácica? Tengamos como punto de referencia entonces la parte superior del manubrio del esternón, la primera costilla, y atrás la columna vertebral con todas las vértebras torácicas. Por delante, el apéndice sifoides y la 12ª vértebra torácica. Todo eso es la cavidad torácica. ¿Quién lo divide? De la cavidad abdominal, el músculo diafragma. La cavidad abdominal es una cavidad que vemos aquí, en ese plano, en la cual voy a trazar líneas horizontales y verticales que me puedan dividir la topografía en 9 regiones o en 4 regiones. La más estudiada es esta de 9 regiones, porque en cada una de ellas voy a encontrar órganos. Si mañana usted está llegando a su casa, ¿no?, con su mandil blanco, y por ahí la vecina le llama, llamen a la doctora que estoy mal, ¿no? Usted va, ¿qué le duele, señora? Aquí en este lado me ha comenzado a doler. ¿Dónde? ¿Qué órganos estarán aquí? Tenemos que saberlo. En el hipocondrio derecho, entonces yo miraré ahí el hígado o la vesícula biliar, no hay más. No, que puede ser dolor del riñón, imposible. Si no conozco la topografía, voy a cometer errores. ¿Entendido? Y cada uno de ustedes tiene que ir desde el principio de la carrera médica a algún lugar donde haya algo que aprender, una emergencia de cualquier hospital cercano donde estén. Es la única forma de tener una aplicación de los conocimientos. Podríamos tener dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Cómo lo intercepto? Yo ya sé que hay un plano vertical, que es el punto medio del ligamento inguinal, la espina ilíaca anterosuperior a la espina del pubis. Pues luego puede coincidir con el medio clavicular y una línea que va a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Entonces me delimita fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. ¿Qué órgano está aquí en la fosa ilíaca derecha que puede ser una emergencia? Del apéndice, ¿no? Del apéndice. Entonces, podríamos tener aquí un cuadro de emergencia. Podríamos tener el mismo dolor en el lado izquierdo, posiblemente sí, pero acá ya no hay apéndice. Problema de ovario, problema del tronco. O aquí en el hipogastrio, problema del fondo
cuerpo uterino. Entonces tenemos que relacionar cada uno de estos cuadrantes en esta cavidad tóraco-abdominal. Pero si yo examino solamente la torácica, voy a dividir un mediastino superior y otro mediastino inferior. ¿Quién lo divide? La unión del mango con el cuerpo del esternón. El ángulo de Lois corta a la cuarta vértebra torácica y todo lo que está por arriba, mediastino superior, todo lo que está por debajo, mediastino inferior. Pero el mediastino inferior lo tengo que subdividir. ¿Quién lo subdivide? El saco pericárdico. Entonces el saco pericárdico, todo lo que está por delante se llamará mediastino anterior, todo lo que está dentro del saco pericárdico, mediastino medio, y todo lo que está por detrás, el mediastino posterior. Y tenemos que evaluar qué arterias, qué venas, qué nervios, qué linfáticos ingresan al tórax o salen del tórax para determinar la ubicación exacta de cada uno de sus componentes. Y esta columna vertebral en la región posterior de este plano coronal incluye desde el encéfalo y la médula espinal, un elemento funcional neurológico que depende de toda la actividad motora. Cualquier lesión en esa cavidad podría ser catastrófica para la permanencia funcional de estos músculos que son accionados por la vía motora piramidal desde el cerebro. Muy bien. Este es lo mismo que habíamos estado hablando, ¿no? Para la división de la cavidad tóraco-abdominal y pélvica. En la pélvica encontramos ahí las regiones señaladas al final, en el lado izquierdo, para la región de la fosa ilíaca derecha, hipogasto y fosa ilíaca. Los huesos van a ser detallados en cada una de las regiones. Hoy vamos a hablar de la clavícula, la escápula y el húmero, con todos sus músculos. Pero en las próximas clases haremos actividad con el contenido, ¿no?, de las regiones del hombro. Hoy día vamos a hablar de la región pectoral, la región deltoidea y la región escapular. La próxima clase que ustedes tienen el día miércoles, teórica, es axila y brazo. La próxima, antebrazo con sus huesos y sus músculos, sus articulaciones, mano y muñeca. Y así sucesivamente vamos a encontrar las características morfológicas del hueso. ¿Qué nos interesa en el hueso? Observar cada uno de sus caras, ¿no? Cuántas caras tiene el hueso y qué músculos se van a insertar ahí, en cada una de estas partes. Hay huesos de diferentes dimensiones. Por ejemplo, predomina aquí el eje longitudinal, un hueso largo. Todos los huesos largos van a tener un extremo superior articular, en este caso la cabeza del fémur, podría ser la cabeza del húmero, en la parte distal, la tróclea femoral, la tróclea humeral, podría ser el antebrazo con el cúbito radio, huesos largos, fémur, tibia, peroné. ¿Habrá huesos cortos? Sí, hay huesos cortos, los huesos del carpo y del tarso, ¿no?, porque las falanges y los metacarpianos son huesos largos. Habrá huesos planos como los huesos del cráneo y los huesos irregulares, por ejemplo este hueso esfenoides, ¿no?, lo ven ahí con ciertas características que ya detallaremos en su oportunidad. Entonces, jóvenes, el esqueleto axial es el esqueleto donde va a estar comprendida todo el cráneo, toda la columna cervical, todos los huesos de la cara, los huesos del oído, el hueso hioides que está a nivel de la región cervical, y el esqueleto pendicular constituido por el miembro superior y el miembro inferior, que agrupa pues casi 32 huesos para el miembro superior y 31 para el miembro inferior, divididos por supuesto en regiones, la región escapular derecha e izquierda, ¿no?, brazo, antebrazo, etc. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Igual vamos a mirar a los músculos agonistas, antagonistas, que van a ser necesarios que podamos nosotros ubicarlos para mirar la función. Habrá músculos, como los que vemos ahí, largos, como el bíceps o el tríceps, habrá músculos planos, como los pectorales, habrá músculos a manera de un esfínter, como el auricular de los ojos, de los labios, de los párpados. Sí. En el caso de los huesos sesamoideos, ¿sería considerado como hueso irregular? No, los huesos sesamoideos son huesos que se encuentran entre los tendones. No están ubicados en un plano óseo que tengan una fijación como tienen los músculos agonistas, antagonistas, flexores, extensores, rotadores. ¿Sí? Están dentro de un tendón. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la región del hombro. Cada uno puede tocarse el hombro y observar los relieves de estos huesos. El relieve de la clavícula, de la escápula y del húmero. Y ahí vamos a considerar que el hombro es una región funcional importante, donde hay articulaciones de gran movimiento y otras articulaciones de poco movimiento, que se van a mover gracias a que existe una articulación funcional grande, como es la articulación escapulohumeral o articulación del hombro. ¿Cuáles son las articulaciones que se mueven a expensas de este hombro? La acromioclavicular, la esternoclavicular. Y hay una articulación funcional que no tiene que ver nada con huesos, pero sí con movimientos musculares. No se le considera articulación ósea, sino articulación funcional a través de los músculos potentes como son los serranos. Muy bien. Si yo quiero mover la articulación esternoclavicular, ¿cómo lo movería? A ver, alguien por aquí. ¿Cómo movería la articulación esternoclavicular? ¿Qué idea tiene? O la acromioclavicular. ¿Ah? Son articulaciones de poco movimiento, les había dicho, ¿no? Pero que se mueven gracias al movimiento de la articulación del hombro. Si usted se pone una mano aquí en la región external y hace movimiento, miren ustedes, circunferencial, recién pueden observar ahí un pequeño movimiento. O si se pone en la acromioclavicular y también hace un movimiento circunferencial, ¿no? Si no, no se mueve. Entonces estamos frente a un movimiento secundario de una articulación principal, donde la cabeza del húmero y la glenoides son los huesos importantes en la funcionalidad. Muy bien. Entonces, ¿alguien ha estudiado la clavícula? ¿Sí? A ver, ¿cuántas caras tiene la clavícula? ¿Cuántos bordes? ¿Cuántos extremos? ¿Ah? Dos bordes. ¿Cree? No, aquí no hay nada que creer. Porque usted me contesta así, en la evaluación del miércoles tiene 0. Entonces, ¿qué tenemos? Dos bordes. Un borde que mira hacia adelante y otro que mira hacia atrás. El borde anterior y el borde posterior. Si yo sigo con un dedo desde lateral a medial o de medial a lateral todo el borde anterior, me doy cuenta que tiene ciertas curvaturas, ¿cierto? Y la curvatura que yo puedo palpar aquí, que es la curvatura anterior, lo puedo palpar. Habrá un borde posterior que tiene la misma curvatura pero en sentido, ¿no?, diferente a la prominencia que tenemos del borde anterior. Dos bordes. ¿Qué más? Dos caras. Cara superior y cara inferior. La cara superior lo puedo palpar, es completamente lisa. En cambio, la cara inferior no lo puedo palpar. Pero si yo lo miro al hueso, es un hueso que tiene una característica importante. Ya no es lisa como la cara superior, sino que es rumbosa en ambos extremos, ¿ya?, lateral y medial, y al centro presenta una cavidad, un canal para el músculo subclávio. Entonces, el extremo
El extremo lateral se llama extremo acromial, plano. El extremo external es prominente. Entonces ya yo tengo las características anatómicas de observar una clavícula y decir, ¿es una clavícula derecha o es una clavícula izquierda? ¿Sí? Podría ser la característica de la cara superior, de la cara inferior, del borde anterior, del borde posterior, el extremo lateral y el extremo medial. En este hueso, ¿cuántos músculos se van a insertar? 6 músculos. Entonces usted el día miércoles toma una tiza y le pinta los músculos. Pero no es el hecho de que me van a pintar y me van a decir, por ejemplo, 2/3 anteriores del borde anterior para el músculo pectoral mayor, 1/3 lateral del borde anterior para el músculo deltoides, sino que tienen que completar la pregunta. Si este es el origen, ¿a dónde termina el músculo deltoides? ¿Dónde termina el músculo pectoral mayor? ¿Ya? Así que tienen que ya ir haciendo una flechita en sus esquemas para ir viendo dónde termina, qué acción tiene, ¿ya? Quién lo inerva y quién lo vasculariza. En el borde posterior tenemos lo inverso. Si estos eran 2/3 anteriores, estos son 2/3 posteriores. ¿Para quién? Para el músculo trapecio. 2/3 del borde posterior para el trapecio, 1/3 del borde posterior para el interno medio mastoideo. Y cuando existe un fascículo de un músculo que viene del cuello, que casi está presente por un 5 o 8%, no más, es el esternocleidoioideo. Porque el esternocleidoioideo, su fascículo clavicular, no está presente en todas las personas. ¿Ya? Generalmente el músculo es el esternocleidoideo. Pero si hay un fascículo que va a la clavícula, toma el nombre del esternocleidoioideo. Muy bien. Y el otro músculo que tenemos que mirar aquí en la cara inferior, es el músculo subclavio. Es un músculo que se origina en la primera costilla y se fija a la cara inferior de la costilla. Bien, entonces características básicas que tenemos que mirar en la clavícula con su músculo. Decáculo. ¿Cuántas caras tiene? 2 caras. Una cara anterior y una cara posterior. 8 bordes, 3 bordes. Un borde superior, un borde lateral o axilar y un borde medial o vertebral. ¿Entendido? Entonces, ángulos superolateral, superomedial y inferior. ¿Qué diferencia hay entre la cara anterior y la cara posterior? Lo estamos explicando ahí. En la cara posterior tenemos una prominencia de hueso que se llama la espina iliacal. La espina iliacal. En cambio, la cara anterior es una cara excavada, es una cara muy delgada y que puede presentar crestas, de 3 a 4 crestas. ¿Para qué serán estas crestas? Para fijar el origen de este músculo que ocupa la cara anterior, músculo subescapular. Entonces yo ya tengo que ir pensando, subescapular, ¿a dónde llegará? ¿Ah? ¿Qué hará? ¿Cuál será su función? Ya lo miraremos más adelante, que es un músculo que va a ir al húmero, a la tuberosidad menor del húmero, otoquín, y que es un potente rotador interno o medial del hombro. Todo lo que hace. El único músculo en la cara anterior. ¿Qué habrá en la cara posterior? La espina de la escápula divide a la cara posterior aquí a un espacio grande que se llama la fosa infraespinosa y otro espacio pequeño, la fosa supraespinosa. Entonces ahí tengo 2 músculos ya, supraespinoso y infraespinoso.
y tengo que mirar a la espina de la escápula, que va a presentar un labio inferior y un labio superior. El labio superior para el fascículo escapular, ¿no?, del músculo trapecio. ¿Vio? Porque ya hemos visto trapecio en la clavícula, pero es un músculo que está llegando. El trapecio se origina en la columna vertebral, desde la línea nucal hasta la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de la vértebra torácica 12. Todo eso es el origen. Y luego el trapecio se va dividiendo. Fascículo superior ya llegó a la clavícula. Fascículo medio llega al acrómio. Y el fascículo inferior, que es un fascículo ascendente, llega al borde superior del epídero. Muy bien. ¿Qué hay aquí en el borde inferior de la espina? El músculo deltoides. Ya observé el deltoides, ¿dónde? En la clavícula, fascículo clavicular. Deltoides, el escápulo, fascículo escapular. Y habrá un deltoides en el acrómio, fascículo acromial. 3 fascículos que corresponden al músculo deltoides. ¿Entendido? Y aquí habrá pues entre la cara anterior y la cara posterior tenemos que mirar aquí un espacio de exportadura coracoidea. Es un espacio pequeño por donde vamos a encontrar la presencia de vasos supraescapulares, ramas de la arteria subclavia, que va a ingresar por esta exportadura para irrigar a los músculos del compartimiento anterior, de la cara anterior y de la cara posterior. Y también va a estar allí el nervio supraescapular, con diferentes ubicaciones. Muy bien, cara anterior y cara posterior. ¿Qué más voy a encontrar? Bordes superior. Fíjense, está en el borde superior este músculo homoioideo. Es un músculo que se origina en la escápula y se va al hueso ioides. Y es un músculo importante porque va a dividir a los triángulos del cuello. En el borde axilar, ¿dónde comienza? En la cavidad glenoidea. Tubérculo suprarrenoideo, porción larga o cabeza larga del músculo bíceps. Tubérculo infraglenoideo, cabeza larga del músculo tríceps. Y en el borde axilar tienen ustedes a 2 músculos más, al redondo menor y al redondo mayor. ¿Bien? 4 músculos en este borde axilar. ¿Ya? ¿Qué habrá en el borde espinal? El borde espinal o vertebral de la escápula es cortante, es afilado. Por lo tanto, no va a haber inserción en ese borde afilado. Tienes que tomar una parte de la cara anterior y de la cara posterior. Borde medial, cara anterior a este músculo, al serrato anterior. Es un músculo con un abanico que viene de las primeras 8 costillas y termina aquí. Y si yo miro el borde medial por la cara posterior, voy a observar a 4 músculos: el elevador de la escápula, el redondo menor, el redondo mayor y la fascia del músculo dorsal ancho. ¿Entendido? Entonces ya tengo que observar una estructura que, así como la espina de la escápula se encuentra en la parte posterior, en la parte anterior se encuentra el proceso coracoides. Procesos coracoides o apófisis coracoides. ¿Qué hay aquí? Pues músculos que está llegando el pectoral menor, que viene de las costillas y termina aquí. Se está originando el coracobraquial, que va de la escápula al húmero, y se está originando la porción corta del músculo bíceps braquial. Total, entonces, 16 músculos. Tienen que saberlo para el miércoles.
No se duerma, alumno, no se duerma. Le faltan 2 horas de clase. ¿Ah? Esto ya tenían que haberlo estudiado ustedes, alumnos. Pero nadie se hizo nada. Todo ya mañana. No, ya mejor en la próxima semana. No. Estamos en el producto alumnos. Hay que revisar. Ahora estamos contra el tiempo. Yo le digo siempre a mis alumnos, la primera unidad, si ustedes estudian full, pues de promedio 18 mínimo. Pero vamos a ver las notas a la primera evaluación. Promedio 5, 8, 10, para llorar. Alumnos, ¿qué hace? Pues escuche, mire. Ya tendrá toda la madrugada para estudiar. Entonces, si no tengo un hueso, pues hago un esquema. Hago un esquema, pinto cada anterior todo el mundo, y ya me lo sé. Cierro los ojos y le tomo una fotografía al esquema, ya está guardado. ¿Ah? ¿En qué lóbulo? ¿Dónde se guardan las imágenes? ¿Qué lóbulo de su cerebro va a guardar? No tiene. Entonces, ¿cómo van a estudiar? Quiero ser médico, es un libro que se lo recomiendo, que lo lean. Quiero ser médico. Es difícil. Es difícil ser médico, alumnos. Médico bueno, excelente. Eso quiero formar. Porque a mí me formaron así. La vida profesional del médico es una vida de trabajo, es una vida de estudio. No hay tiempo para la diversión, jóvenes. Usted tiene que viajar a especializarse a otro mundo. Y no solamente una vez, varias veces. Las veces que más pueda, va a ser mejor. Y va a dominar su campo que usted elija. Ese es el profesional que queremos de ustedes, que ven todo. Pero hay alumnos y alumnos. Julio cumplí 42 años de docente en anatomía, 42 promociones. Yo lo comparto entre anatomía y cirugía traumatológica. Y los alumnos cada vez son más deficientes en el aprendizaje. Se los digo por toda la experiencia que tengo. Yo no quiero que sean deficientes alumnos. La misma recomendación se lo di a los alumnos el año pasado, el siglo pasado. Algunos lo aprovecharon y otros pasaron ahí, llorando. No esperemos, están desesperados en el final de la evaluación con los tutores. Tengámosse cuenta que esto del estudio solamente es para ustedes. Ustedes tienen la responsabilidad de ser alumnos cada vez mejores. ¿Qué pasa en el número? Y el número es un hueso largo que lo voy a dividir en una extremidad proximal y una extremidad distal y una superficie que se llama la diáfisis del húmero. Entonces, si yo miro el número de forma global, ¿qué cosa voy a mirar? Pues voy a mirar que tiene una imagen triangular, la diáfisis. ¿Vio? Entonces, si es una imagen triangular, yo voy a tener 3 caras. Una cara que mira hacia adelante y hacia adentro, medial, ventromedial o anteromedial, ventrolateral y posterior. Pero es un hueso que es como si en algún momento hubiese sido muy cartilaginoso y la fuerza muscular lo deformó en su tercio medio y origina una torsión ahí. Por eso el nombre del canal de torsión en la cara posterior. ¿Entendido?
Me van a decir que el canal de torsión está en la cara ventrolateral o ventromedial. Muy bien. ¿Qué tengo aquí en la extremidad superior? Si yo lo miro por delante, con sus caras ventrolateral y ventromedial. Aquí no hay caras, porque es todo un macizo óseo, pero tengo que relacionar. Cabeza del húmero, cubierta por cartílago hialino, porque es una superficie articular. Articulación escápulo-humeral o glenohumeral. Cuello anatómico, es en la línea que divide la porción del cartílago de la cabeza con la porción esponjosa de esta zona superior. ¿Qué hay en esta zona superior? Una prominencia que se llama el troquín o tuberosidad menor. ¿Dónde está orientada? Hacia adentro. ¿Hacia adentro de quién? De una línea que divide a un espacio que se llama la corredera bicipital. Labio medial o interno, labio lateral o externo. Ambos están unidos por un ligamento que se llama el ligamento transverso humeral, que ya lo convierte en un túnel. ¿Qué pasa por este túnel? Su nombre lo dice, corredera bicipital. ¿Qué pasa? ¿Qué parte del bíceps? Cabeza larga del músculo bíceps. ¿Entendido? ¿Dónde se origina el bíceps? La cabeza larga. ¿Dónde se origina? Tubérculo suprarrenal. Una vez que este músculo bíceps pasó la corredera, se une a la cabeza corta del bíceps. ¿Dónde nace la cabeza corta del bíceps? ¿Ah? Proceso coracoides o la apófisis coracoides. Muy bien. Y luego tengo aquí hacia afuera esta otra prominencia, que lo voy a mirar mejor con la cara posterior. El troquíter o tuberosidad mayor. Si yo lo miro desde delante, esta única faceta será la faceta superior. ¿Para qué músculo? Ahí está llegando el supraespinoso. Faceta media, el infraespinoso. Faceta inferior, el músculo redondo. Estos son los tres músculos del mango de los rotadores laterales. Rotación lateral del hombro. Esta es la rotación medial, subescapular. Muy bien. Entonces, debajo de las tuberosidades menor y mayor, yo voy a trazar una línea. Esa línea se llama el cuello quirúrgico. ¿Por qué se le llama cuello quirúrgico? ¿Ah? Porque es el lugar de mayor posibilidad de fracturas en gente anciana, con osteoporosis o con osteopenia. Apenas se cayó, ya se fracturó la zona del cuello quirúrgico. ¿Bien? ¿Y quién está ahí en el cuello quirúrgico? ¿Quién lo ocupa? Arteria y vena, circunfleja, humeral posterior y el nervio circunflejo. ¿Ya? ¿Bien? Nervio axilar o séptimo. Entonces, aquí tenemos el extremo proximal del húmero. ¿Qué pasa aquí en la diáfisis? Cara ventrolateral y ventromedial. Si yo miro la lateral, voy a encontrar esta prominencia. Aquí, impresión deltoidea. La impresión deltoidea tiene, como son tres fascículos el deltoides, en esta impresión deltoidea también tiene como tres crestas. Para el deltoide, su fascículo clavicular, su fascículo acromial, su fascículo escapular. ¿Qué hará el deltoides? Si termina en el húmero y se origina en la clavícula, en la escápula, ¿no? En el acromio, pues es un músculo que va a hacer una palanca. Es abductor de 0 a 90 grados. Porque si yo voy más allá de 90 hasta 180, ya es el supraespinoso. ¿Quién inerva a este músculo deltoides? Este nervio. El nervio axilar o secundario.
¿Bien? Si hay fractura del cuello, podría comprometerse el nervio, comprometer una función del músculo del cuello. ¿Bien? Muy bien. Ahora, lo opuesto a esta impresión deltoidea en esta cara ventromedial está destinada a todo este espacio. ¿Para qué? Para un músculo que venía del proceso coracoides, músculo coracobraquial. Y por debajo de esta línea deltoidea hacia abajo, en ambas caras se está originando un músculo que nace en el húmero y termina en el antebrazo. ¿Cómo se llama? El músculo braquial. Termina en proceso coronoides de la ulna del cubo. ¿Y quién nos queda en la cara posterior? Pues aquí tenemos a este canal de torsión que habíamos señalado. El canal de torsión está ocupado por la arteria braquial profunda, con sus dos venas, y el nervio radial. Entonces, si hay una fractura a nivel del tercio medio del húmero que compromete el canal de torsión, posiblemente dañe o atrape al nervio radial. Entonces, lo primero que yo tengo que decirle al paciente que viene con una fractura diaficiaria del húmero, a ver, levante la mano o levante el primer dedo. Si no lo puede hacer, está lesionado el nervio radial, porque el nervio radial es motor para todos los músculos posteriores del brazo, todos los músculos posteriores del antebrazo y de la mano. ¿Bien? Y es sensitivo para el dorso de la mano, 2 dedos y medio. Entonces, esta es una relación importante que tienen las fracturas en su tercio medio. Pero además de este canal de torsión, tiene una cresta medial y otra cresta lateral. ¿Para qué? Para completar el grupo extensor. Habíamos señalado que teníamos la porción larga del músculo tríceps. ¿Dónde? Tubérculo infraglenoideo del decápulo. ¿Digo? Cabeza larga del tríceps, la cabeza medial, la cabeza lateral del tríceps, medial y lateral. Completa los 3 fascículos. Tríceps braquial. ¿Dónde termina? El virgolécano, potente extensor del cobre. Muy bien. Entonces ya tenemos a los músculos en la parte superior y sus caras. ¿Qué nos queda? La cara inferior. Perdón, la extremidad inferior. Entonces, si yo miro por delante la extremidad inferior, tengo aquí dos prominencias. Una fosa, un espacio hueco. La fosa coronoidea, ocupada durante la flexión por el proceso coronoides. El proceso coronoides es la superficie exterior de la prominencia del cúbito o de la ulna, hacia atrás el olécano, hacia adelante el proceso coronoides. ¿Qué más voy a tener? El epicóndilo lateral, el epicóndilo medial, la cresta supracondílea medial, cresta supracondílea lateral, la tróclea y el cóndilo del húmero. Si lo miro por la cara posterior, una fosa mucho más grande, fosa olecraniana, y un canal epitrócleo olecraniano ocupado por el nervio ulnar, el nervio cubital. Pero aquí, en los epicóndilos lateral y medial, vamos a encontrar la presencia de músculos. Los músculos que van al antebrazo. Todos los flexores estarán en el lado del epicóndilo medial. En la cresta supracondílea, aquí, lateral, a un músculo que está fuera del epicóndilo lateral, el músculo braquiorradial. Cresta
supracondylia del lúfo. Entonces, si me dicen cuáles son los epitrocleares, ¿no?, o epicondilios, yo ya sé que epitrocleares hacia el lado medial, epitróclea hacia el lado lateral, epicóndilo. En el lado lateral, todos los extensores, extensor radial carpo, largo, corto del carpo, de los dedos, extensor de los dedos, extensor del dedo gordo. Y todos los flexores en el lado del epicóndilo medial, epitrócleo. Uno redondo, flexor largo de los dedos, flexor del campo. Entonces, yo ya voy a ver dos territorios diferentes. Pero si yo observo la cara posterior, aquí, cara posterior, aquí hay un músculo anconio. Es un músculo pequeñito que es auxiliar de la extensión del tríceps braquial. El anconio va del húmero hacia la parte posterior de la superficie del cúbito, por debajo del oreja. Entonces, estas características de los huesos tenemos que mirarlos bien, porque tenemos que reconocerlos en la práctica. Y tenemos que pintar en el momento de la evaluación cualquier músculo que le solicite el profesor. Entonces ya tenemos una cosa más compleja, ¿no? 24 músculos en total, más la clavícula, más la escápula, ¿no? Ya tenemos músculos para regalar hoy día, toda la noche, toda la madrugada, mañana. Ya no hay posibilidad de dormir. Dormirán parados, no sé, una hora. Tienes que estudiar. ¿Bien? Muy bien. Estos huesos están rodeados por tejidos. Y vamos a ver que la característica de la piel es diferente. Si yo toco la piel de la región pectoral, si yo toco la piel de la región deltoidea, o toco la piel de la región escapular, son diferentes. ¿Cuál será más sensible? ¿Ah? La región pectoral, pues. ¿Alguien no le ha presionado ahí? ¿Y ha gritado? ¿No? Entonces tenemos que mirar la sensibilidad de la piel. Si yo toco la piel de la región anterior, pues están los nervios intercostales anteriores, ¿vio? El nervio circunflejo o el nervio supraescapular en la región posterior. Características de la piel. Características de qué? De la fascia superficial, la grasa. El tejido celular subcutáneo, habrá lugares donde más se acumula. Aquí en la región pectoral de la mujer, la glándula mamaria, o en la región deltoidea, o en la región posterior de la axila, la región axilar. Tenemos que mirar la fascia que cubre a los músculos de la determinada región. Músculos de la región pectoral, músculos de la región axilar, músculos de la región escapular. Y observar que la fascia es una tela que tiene inserciones en el hueso y que no es extensible, es rígido. Muy bien. Y dentro del contenido, pues los músculos de cada una de las regiones, los vasos, los nervios y los grupos linfáticos. ¿Bien? Entonces esos son los planos de disección que nosotros vamos a ir mirando en el cadáver hasta llegar al plano óseo. Tenemos aquí un límite superior de la región pectoral. ¿Cuál es el límite superior? El surco que separa el deltoides del pectoral mayor, el surco deltopectoral. Entonces este surco está aquí. ¿Y quién está aquí? Una vena, la vena cefálica. Ese es el límite superior. El límite inferior, ¿no? El límite lateral, perdón, el límite superior, la clavícula. Y el límite inferior es la sexta costilla. Todo eso es la región pectoral. Estos son los nervios que van a estar por debajo de la clavícula, torácicos de T2 a T6. Por encima de la clavícula, los nervios supraclaviculares. Supraclavicular lateral, supraclavicular intermedio y supraclavicular medial. ¿De dónde vienen? Los supraclaviculares del plexo cervical superficial, ¿no?
C12, C13, C4. Muy bien. Ahora, si nosotros miramos la región del mapa de los dermatomas correspondientes a la médula espinal, vamos a encontrar que la región pectoral ocupa de T2 a T6, como hemos señalado ahí, y en la parte superior, C3 y C4, el plexo cervical superficial. ¿Bien? Que no solamente van a quedar en la región del pectoral, sino que pueden ir también aquí a tener parte de la porción anterior de la región del tobillo. La región pectoral, entonces, ya lo hemos ubicado, sabemos dónde está, y vamos a mirar a estos músculos que ya lo hemos señalado. El músculo pectoral mayor. Solamente hemos visto el músculo pectoral mayor en su fascículo clavicular 1, ¿no? Y nos faltan otros fascículos. ¿Cuál de ellos será? El fascículo external, cara anterior del esternón. El fascículo costal. El fascículo costal, entonces, viene de la cara anterior de estas 6 primeras costillas. Y el cuarto fascículo del pectoral mayor viene del abdomen. Es una aponeurosis que se continúa con la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. 4 lugares de origen del pectoral mayor: fascículo clavicular, fascículo external, fascículo costal, fascículo abdominal. Esos 4 fascículos se condensan en un solo tendón. Aquí está el tendón. ¿Dónde termina el tendón del músculo pectoral mayor? ¿A dónde va a ir? Al labio lateral. Ya habíamos señalado en el esquema anterior del número, labio lateral de la corredera bicipital. ¿Qué hará este músculo? Es potente. ¿Puedo jalar un carro con mi pectoral mayor? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Ha visto? Claro, sí. En la televisión sale tremendos rosudos que están apuntados con... ¿no? Sí. Es tan potente este músculo que puede desarrollarse. Hay deportistas que se dedican a cultivar toda la musculatura y pueden tener tremendo pectoral mayor. Acción, aduce, lleva el brazo hacia adentro, pero al llevarlo hacia adentro hace una rotación medial. ¿Quién lo inerva? El nervio del pectoral en el lado lateral y medial. Origen radicular C5, C6, C7, C8 y T1. Entonces, es el primer músculo que nosotros vamos a tener que ubicar en la región pectoral. Entonces, mañana a cualquier alumno le digo, a ver, pectoral mayor, origen, ¿dónde termina? ¿Qué hace? ¿Quién lo inerva? ¿Vio? Sí. Claro, claro. Todo el origen. Debajo de ese músculo pectoral mayor hay uno más pequeño, pectoral menor. ¿Dónde se origina? También en las costillas. Tercera, cuarta, quinta costilla. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al proceso coracoides, a esta porción más lateral, ¿no? Al borde medial, perdón, y cara superior del proceso coracoides. ¿Qué hace este músculo? Si toma como punto de referencia las costillas, baja el muñón del hombro. Entonces, al bajar el muñón del hombro, estabiliza el escape. Porque el proceso coracoides pertenece al escape. Y si toma su punto de función, en el proceso coracoides va a ser un músculo que eleva las costillas. Un músculo inspirador secundario. Región pectoral, entonces, 2 músculos pectorales, mayor y menor, y el tercer músculo lo vamos a encontrar aquí. Primera costilla, el músculo subclavio. Origen, primera costilla y subcartílago. ¿A dónde va a ir? A la cara inferior de la clavícula, en el canal subclavio. ¿Qué hace? Pues fija la clavícula, lo desciende. Inervación, nervio del subclavio, C5, C6. Región pectoral, entonces, estos 3 músculos. ¿Entendido? ¿Qué más hay que mirar en la región pectoral? Pues
la disposición de la hoja coneurótica. Nosotros tenemos una fascia superficial que habíamos señalado, que va a ir por delante de este músculo, el pectoral mayor. Pasa por delante, es una fascia que viene de la región cervical, toma el borde anterior de la clavícula, pasa por delante del todo pectoral y va hacia la región abdominal. Fascia pectoral superficial, pero hay una fascia pectoral profunda, llamada también fascia clavipectoral o clavícoraco pectoral. ¿Cuál es esa? La que está aquí en verde también. Es una fascia que viene de la región cervical, va por delante y detrás de la clavícula, lo rodea el músculo subclavio, se junta y nuevamente va al pectoral menor para terminar en la base de la axila. Entonces ya me quedó un espacio para ubicar una celda específica para el pectoral menor. Entre estas dos fases que tenemos la ubicación de los grupos que están detrás del pectoral menor, que corresponden a la arteria axilar, a la vena axilar y al plexo braquial. ¿Bien? El plexo braquial. Entonces en el plexo braquial vamos a ver que hay ramas que salen para el pectoral mayor. Ya veremos los cordones, las divisiones, los nervios que van saliendo para cada uno de estos grupos. Y dentro de este contenido de la región axilar, desde la próxima clase, la región axilar, veremos ahí la cantidad de cordones que hay en cada una de las ramas del pectoral. Hay espacios que comunican la zona superficial de la región pectoral con la porción profunda, por supuesto que sí. Estas ventanas musculares son los llamados los espacios comunicantes entre lo superficial y lo profundo de cada región. Aquí, en la región pectoral o dentro pectoral, encontramos a este borde, el borde lateral del pectoral mayor, al borde medial del fascículo clavicular del deltoides y la clavícula. Ese es el triángulo deltopectoral, clavipectoral. Antiguamente había un nombre propio, ahora ya no hay. ¿Y qué contiene? Contiene a esa vena, a esta vena, la vena cefálica. Contiene la vena cefálica y a los grupos linfonodales del sector anterior, torácico o interpectoral. Es una ventana entonces que a través de la vena cefálica va a comunicar a la profundidad de la región axilar. Esta vena cefálica que trae el drenaje venoso superficial del miembro superior va a llegar a través de esa ventana a conectarse, a drenar. La vena cefálica drena a la vena axilar. Es una tributaria, no es formal. ¿Entendido? Muy bien, entonces esa es la importancia de esta región pectoral. La región deltoidea, nuevamente para mirar los tres fascículos que ya habíamos señalado, el fascículo anterior o clavicular, el fascículo medio o acromial y el fascículo posterior o escapular. Los tres fascículos terminan en la V deltoidea. Ya habíamos dicho que la V deltoidea tiene tres crestas, una anterior, una media y una posterior, justo para los tres fascículos. Por eso es una V deltoidea. Músculo deltoides. Habíamos señalado entonces que es un músculo muy potente, es un músculo que está inervado por el nervio axilar en el canal de torsión y es un músculo pues que tiene la principal función de acuerdo a su fascículo. Si yo miro el fascículo anterior o fascículo clavicular, es flexor y rotador medial del brazo. ¿Bien? Si miro al fascículo acromial, es un fascículo que abduce, abductor. Es decir, yo miro el fascículo escapular, es un fascículo que extiende y rota el brazo lateralmente. Tres fascículos, tres funciones diferentes. Todos los tres fascículos inervados por el nervio axilar. Origen radicular C5, C6. Debajo del deltoides tenemos un espacio donde hay una bursa que se llama la bursa deltoidea.
que permite el deslizamiento del músculo deltoides para la función correspondiente. Y luego viene ya la articulación, donde vamos a observar la cabeza del húmero, la cavidad glenoidea, la articulación escapulohumeral. ¿Qué arteria vamos a encontrar aquí en la región pectoral y la región deltoidea? Nada más que la arteria axilar, ¿no? La toracoacromial, que tiene cuatro ramas, la circunfleja humeral anterior por delante del cuello quirúrgico, la circunfleja humeral posterior por detrás del cuello. Hay anastomosis de la arteria axilar, por supuesto, con la parte posterior, la supraescapular con la braquial profunda. Nervios que corresponden al nervio axilar, uno de los nervios, cordón posterior, para el deltoide redondo menor, elevación sensitiva, ya lo hemos señalado, el plexo cervical superficial, en el fascículo supraclavicular, el nervio supraclavicular lateral y también el nervio radial. Por ahí vamos a tener un esquema de la inervación, aquí está, la inervación de la región deltoidea y de la región pectoral por la cara anterior y por la cara posterior. Entonces tenemos aquí a los intercostales que habíamos señalado, pero aquí en la región lateral tenemos a este nervio cutáneo lateral superior, el nervio axilar, la región deltoidea sensitivo y motor para el músculo deltoides. Muy bien. ¿Qué más vamos a mirar hoy día? A esta región, la región escapular. Entonces la región escapular es una región amplia. ¿Quién ocupa en el plano superficial? ¿Qué músculo ocupa en el plano superficial a esta región? El músculo trapecio. Todo esto que está señalado aquí es el origen del trapecio. Entonces, ¿dónde está? En el tercio medial de la línea nucal superior. La línea nucal superior corresponde al hueso occipital. Tiene una superior y una inferior. ¿Qué más? La protuberancia occipital externa de esta prominencia de hueso. Ligamento nucal que se origina del proceso espinoso de C1 a C7. Y luego todos los procesos espinosos hasta la doceava torácica. Todo ese es el origen del músculo trapecio. Bien, el músculo trapecio tiene un fascículo superior, fascículo descendente, un fascículo medio, fascículo transverso, y un fascículo inferior, fascículo ascendente. Ya sabemos que cada fascículo llega a la clavícula, al acromio y al escápulo. Bien, ya lo hemos señalado. Entonces, si yo pido la acción del músculo de la porción descendente o clavicular, es un músculo que eleva el escápulo, eleva el muñón del hombro. La porción ascendente, esta es la porción ascendente que va a la espina del escápulo, desciende el muñón del hombro, baja el escápulo. Y la porción medio transversa es un músculo que retrae el escápulo, lleva hacia atrás ambas escápulas, la porción transversa. Inervación, entonces, nervio espinal, C13-4, ¿no? Para el dolor. C13-4 es propioceptivo para el dolor. Alguien le ha golpeado la espalda, se siente dolor, siente tumefacción, siente que el músculo se le pone contraído, una contracción muscular para la propiocepción. Pero para la acción motora es el onceavo nervio paracraniano, nervio espinal. Si yo salgo a este músculo, de inervación sensitiva, vemos aquí también a los nervios correspondientes a las ramas posteriores de los nervios espinales. Ahora, si yo les inserto el trapecio, lo saco de la clavícula, de la escápula, del acromio, voy a observar a otros músculos que están ubicados en la parte profunda. Aquí estamos señalando aquí en el borde medial. El borde medial de la espina y la escápula, yo tengo que tomar como referencia la base de la espina y la escápula. El músculo que está aquí en la base de la espina y la escápula es un músculo que está originándose en la columna vertebral. C7, romboide menor, C8 a T1, a hombro.
al borde medial de la espina del escápula. Luego tengo otro que viene de la porción más superior, que es el elevador del escápula, donde estamos mirando proceso transverso de C1, ¿no?, a C4, y esto va al borde superior, a la porción superior del borde espinal por encima de la espina del escápula. Y por debajo voy a tener a este músculo que se llama el romboides mayor, proceso espinoso de las vértebras torácicas T2, ¿no?, a T5, y va hasta el ángulo inferior de la espina del escápula. Estos músculos son importantes porque van a permitir que tengamos una acción conjunta de retraer la escápula, rotarla y descenderla cuando hacemos movimientos que acercan la cabeza del húmero, ¿no?, frente a la glenoides, apoyando o haciendo una acción de presión de esta escápula, en el caso del romboides mayor, que es el músculo de mayor desarrollo. En el caso del elevador de la escápula, ya sabemos que eleva, y al elevarlo, rota la cavidad de la glenoides hacia la parte inferior para ubicar la posición de la cabeza. Entonces, tres músculos ubicados ahí en el borde espinal o borde vertebral del escápula: romboides mayor, menor y elevador. Y luego vamos a tener un músculo que toca la escápula, por eso que lo señalamos ahí, que es este músculo dorsal ancho, o latissimus dorsi. Este es un músculo que se origina en el sacro, cara posterior del sacro. Se origina en las tuberosidades, en las espinas sacras posteriores. Se origina en el proceso espinoso de las vértebras lumbares, y de ahí sus fascículos se dividen hacia el lateral, tocan el borde inferior de la espina de la escápula, la fascia, toca el hueso, se inserta en el hueso, pero el músculo sigue su acción. ¿A dónde va a ir? Pues va a ir al húmero. Entonces vamos a observar que va al fondo del surco intertubercular. ¿Se acuerdan que hablamos en el húmero de una corredera bicipital con su borde medial, su borde lateral? En el fondo va este músculo, el músculo dorsal ancho. Es un músculo que lleva hacia atrás el miembro superior, extiende, lo aduce y lo rota medialmente. Entonces es un músculo muy importante, es un músculo grande, es un músculo que está inervado por el nervio tóraco dorsal C6, C7, C8. Y luego vamos a tener a los músculos que están en el plano superficial. Estamos hablando del supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el redondo menor. En la cara posterior y por la cara anterior al músculo subescapular. Ya sabemos que el músculo supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor forman parte de la inserción de los rotadores laterales en la carilla superior, media e inferior de la tuberosidad mayor del húmero. El supraespinoso inicia una abducción, ayuda al deltoides. El infraespinoso es un rotador lateral, básicamente como rotador lateral si ubicamos solamente a la acción de este músculo, y el redondo menor también es un rotador lateral que actúa en conjunto con los anteriores para la función en conjunto de la rotación lateral del hombro. Nervio supraescapular que aparece en esta cortadura que hemos visto aquí, C4, C5 y C6, ¿no? También está ahí la arteria supraescapular, y en la parte anterior tenemos a ese músculo, este músculo subescapular que ya lo habíamos señalado, nace en la cara anterior de la escápula, las crestas 3 a 4, y va a la tuberosidad menor. Tuberosidad menor, otro quíter del húmero, potente rotador medial. Nervio subescapular superior para la parte más proximal de la fosa, inferior, nervio subescapular inferior, ramas colaterales del plexo braquial, origen radicular C5, C6 y C7. Y luego tenemos a este músculo, que es el redondo mayor. Es un músculo que está ubicado en el borde axilar, en su cara posterior, ¿no? Borde axilar y cara posterior, y va a ir al labio medial de la escápula, ¿no? Del húmero, perdón,
la corredera bicipital, labio mediante la corredera bicipital del húmero, redondo mayor, nervio escapular inferior, aduce y rota el brazo inmediatamente. El nervio escapular superior e inferior, todos son ramas del plexo braquial con diferentes orígenes radiculares. Para el inferior solamente C5, C6, al superior y el inferior se agrega C7. Entonces, esta región posterior también tiene ventanas, como habíamos hablado en la región anterior. Este es otro músculo que nos habíamos olvidado aquí para el borde medial y la cara anterior, que es el serrato. El serrato anterior, porque hay serratos posteriores. El serrato anterior, entonces, 8 primeras costillas, acá lo tenemos, las 8 primeras costillas, y va a la cara anterior y medial del escápula. ¿Qué hace este músculo? Pues es un músculo que va a llevar la escápula y lo va a juntar sobre la pared de tórax. Por eso este es un músculo que participa prácticamente pegando la cara anterior sobre las costillas, la cara anterior de la escápula sobre las costillas, y se le llama articulación funcional. Acuérdense que habíamos hablado de la articulación esternoclavicular, clavicular del hombro, y esta articulación que no es ósea, sino es muscular, porque hace deslizar la cara anterior de la escápula sobre las costillas. Por eso lo trae la escápula, lo sujeta contra la pared del tórax y rota la escápula. Nervio torácico largo, C5, C6 y C7, rama colateral del plexo braquial. Muy bien, entonces hasta ahí tenemos a los músculos de la región escapular. Estas son las ventanas que habíamos señalado. Hay 3 ventanas que comunican la región escapular con la región axilar. Tenemos aquí a este músculo que se llama la porción de la cabeza larga del músculo tríceps, velocidad infraglenoidea. Y tenemos aquí al redondo menor y al redondo mayor. Y por último, al húmero. Entonces, los dos redondos con la cabeza larga y el húmero determinan 2 espacios, uno en forma triangular y una forma cuadrada. El triángulo se llama el triángulo de los redondos o triángulo homotricipital. ¿Qué lo forma? Pues la cabeza larga del tríceps, redondo menor, redondo mayor. ¿Qué contiene? Vasos, arterias y venas circunfleja escapular, que está saliendo de la profundidad de la axila a la altura escapular. Bien. Y luego tengo a los dos redondos, mayor menor, a la cabeza larga del tríceps y al húmero, que forma una ventana cuadrada, cuadrilátero húmero tricipital. ¿Qué contiene el cuadrilátero húmero tricipital? Pues el nervio axilar, arteria y vena circunfleja humeral posterior. ¿Bien? Y la tercera ventana es esta, el triángulo húmero tricipital formado por el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps y el húmero. Triángulo, no se van a confundir con el triángulo homotricipital, el triángulo húmero tricipital. ¿Qué contiene? Contiene el nervio radial, porque aquí está el canal de torsión, nervio radial, arteria y vena braquial profunda. ¿Vieron? Esas son las 3 ventanas que vamos a observar en la práctica, los vasos, los nervios, y posiblemente pues tengamos en cuenta que no son arterias que van a quedarse solamente aquí en la región escapular, sino que tendrán ramas ascendentes, descendentes, para formar un circuito que se le llama el circuito arterial de la región escapular, formada por esta arteria de rama del axilar o otras que vienen de la región de la arteria escapular. Ya le dije que la acción de conocer la parte anatómica es importante para la aplicación clínica. Si yo tengo un paciente con una fractura del tercio medio de la clavícula, que es un lugar frecuente, pues tenemos que examinar cómo se desplazan los fragmentos por la acción de los músculos que hemos señalado, del borde anterior o del borde posterior, para determinar la presencia de los desplazamientos importantes
que puedan comprimir, vean ustedes aquí, que puedan comprimir vasos o nervios. Entonces, una de las indicaciones quirúrgicas de la fractura de la clavícula es determinar que no haya compresión vascular venosa de la vena axilar o del plexo braquial. Pues el tratamiento, cuando existen estas complicaciones, hay que hacer una cirugía con una osteosíntesis de placa y tornillos. Podemos tener una fractura debajo de la cabeza del húmero, un cuello quirúrgico, que vaya también a presionar el plexo braquial o alguno de los componentes venosos, ¿no? Que lesione el nervio axilar con parestesias, alteración sensitiva o motora, una alteración en esa área roja del nervio axilar. Podríamos tener ligamentos lesionados, como estos que fijan el proceso coracoides con la clavícula. Nos habíamos olvidado de señalar en el extremo acromial a estos ligamentos. El extremo acromial de la clavícula, o extremo externo, está fijo por estos ligamentos que van de la coracoides a la clavícula, ligamento conoide y ligamento trapezoide, y otros que van del proceso coracoides a la clavícula. Estos son los coracoclaviculares y otros son los coracohumerales. Por el lado lateral, 3 ligamentos, conoide, trapezoide y coracohumeral. Por el lado medial, por el borde medial, tenemos aquí al externo clavicular anterior, externo clavicular posterior, externo clavicular superior, externo clavicular inferior y el interclavicular. Y además un ligamento que fija la primera costilla con la cara inferior de la clavícula, el ligamento costoclavicular. O sea, hay ligamentos por la regalada. Esta es una aplicación que no se ve mucho, que se llama la escápula alta congénita, una falta de desarrollo de los músculos del lado medial, como son el elevador de la escápula, el romboide menor y el romboide mayor. Que no existen músculos en este caso, sino un tejido fibroso, por lo tanto la escápula se queda alta y no desciende, hay que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Podemos tener lesión importante de los nervios que corresponden al plano del nervio axilar, como hemos señalado, o del nervio toracodorsal. Generalmente en cirugía de la región pectoral o región mamaria, en la cual se puede lesionar al extirpar los linfonodos, se puede lesionar a estos nervios, pues dando una alteración en la función motora del músculo dorsal ancho o del músculo deltoides en el caso del nervio axilar. Hay otras aplicaciones clínicas como son la rotura del mango de los rotadores laterales. Los deportistas de alta competencia, para que sean campeones olímpicos, ¿no? Tienen que entrenar, pues así como ustedes estudian, 20 horas diarias que tienen que estudiar, ellos entrenan 20 horas diarias. Imagínense la intensidad y el desgaste de las fibras colágenas del tendón que hace posible que entre a una fibrosis en cualquier movimiento de rotación lateral brusca, exagerada, intensa, se puedan comprometer los tendones. O fracturas del húmero distal, como vemos aquí, abajo, en la diapositiva, en la cual se ha desprendido una fractura por avulsión, o se ha desprendido la epitróclea o el epicóndilo medial, y posiblemente tengamos aquí una compresión de este nervio, el nervio ulnar. Podríamos tener también aplicación de traumatismos de alta intensidad en la región distal del húmero, como ven allá esa diapositiva, aquí a la izquierda, en la cual se ha roto la cápsula articular, se han roto los ligamentos estabilizadores y el húmero va hacia adelante, produciendo una luxación anterior del húmero. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. ¿Sí? Sí. Muy bien, jóvenes, hay bastante para leer, para estudiar.